Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Voy a predicar la primera palabra que nuestro Señor Jesucristo dijese en la cruz del Calvario, y esta se titula Palabra de Perdón. Espero y que sea de bendición para todos ustedes, y está fundamentada en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23 y en el verso número 34, y dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Dios bendiga su palabra. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Creo definitivamente delante de Dios de que una de las cosas fundamentales en el Evangelio de Cristo es el perdón. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos perdón de nuestros pecados por medio de Jesucristo. Porque nosotros encontramos la salvación por medio del perdón, por medio de Jesucristo. Porque el perdón es algo sublime, es algo bueno. Cuando se hace real, cuando se hace de verdad, cuando se hace con todo el corazón. Aquí nosotros miramos a nuestro Señor Jesucristo implorando perdón por aquellos que lo habían lacerado, que lo habían golpeado, que lo habían ofendido, que lo habían vituperado. Y Jesucristo, hay personas que piensan o dicen que Jesucristo vino para enseñarnos a morir. Y no es cierto. Cristo vino para enseñarnos a vivir. Y una de las formas de vivir es perdonar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no perdonamos, nosotros atesoramos en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro ser, en nuestro espíritu, raíces de amargura que nos llevan incluso a padecer diversas enfermedades. El perdón es algo sublime y también es una de las evidencias de que el Espíritu Santo está en tu vida. Se dice que en una ocasión le preguntaron a una persona preguntó más bien, ¿cuál es la evidencia del Espíritu Santo en nosotros como cristianos? Y él dijo: la evidencia del Espíritu Santo en tu vida es que tú estés dispuesto a ser perdonado y a perdonar también. No podemos decir que tenemos el Espíritu Santo si nosotros no estamos dispuestos a perdonar. Jesucristo fue un predicador, o es un predicador, que predicó el perdón. Y no lo predicó de labios para afuera. Él dijo que perdonáramos, y Él perdonó. Y nos está dando el ejemplo en el capítulo 23 del libro de Lucas, en el verso número 34, cuando dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En el Sermón del Monte, en el capítulo 6 del libro de Mateo, en el verso número 12, cuando Jesucristo nos da la oración modelo que dice el Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, verso 12 dice: Padre, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero muchos de nosotros entendemos al revés. Parece como si nos hubiera dicho: Padre, perdona nuestras deudas, que nosotros no perdonaremos a los que nos ofenden. ¿Quién se beneficia con el perdón, hermano y hermana? Se beneficia el que perdona. Porque la persona que te hizo algo, la persona que me hizo algo, se va y a lo mejor hasta se le olvida que nos ofendió, que nos hizo algún daño. Pero nosotros llevamos en nuestro corazón una raíz de amargura. Entonces necesario es que nosotros perdonemos, pero que perdonemos con todo nuestro corazón. Voy a leer una historia que está en el libro de Génesis, y es una historia de un perdón real. Voy a leerla. Génesis capítulo 45, versos del 1 al 5, para que usted mire lo que es un perdón real. Dice la palabra de Dios así: No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José,
¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron a él y dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O bien sea, lo que José les está diciendo es que Dios fue el que lo envió. Yo no sé, hermano, yo no sé, amigo, si la persona que te ha ofendido a ti, a lo mejor fue usada por Dios para ofenderte, para que tú aprendieras cómo se debe hacer el perdón. Cuando yo era joven escuchaba un canto que decía: ¿sabe Dios si ese ser a quien tú ahora desprecias puso Dios para darle a tu vida una prueba? Si así es Dios, así es mi Dios. Nosotros no lo sabemos. Hay veces nosotros nos movemos en diferentes formas y hacia diferentes lugares y haciendo diferentes cosas. Pero ¿sabe qué? ¿Pero sabe qué, hermano? ¿Pero sabe qué, hermana? En muchas ocasiones nos movemos bajo la voluntad permisiva de Dios y ni siquiera lo sabemos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. José demostró verdaderamente lo que es el significado del perdón cuando perdonó a sus hermanos. Todos sabemos la historia de José. Fue vendido por sus hermanos, y por haber sido vendido pasó por diferentes luchas, por diferentes pruebas, por diferentes tentaciones, por diferentes situaciones. Pero Dios, que es tan bueno y que es tan grande en misericordia, perdón, lo libró de todas ellas para que pudiese glorificar el nombre de Dios y podamos tener ejemplo de que el perdón con las personas que nos ofenden debe ser genuino. Bendito sea el nombre de Dios. Voy a leer Mateo capítulo, no lo voy a leer. El Evangelio según San Mateo capítulo 5, verso 44 dice: amad a vuestros enemigos, para que seáis dignos hijos de vuestro Padre. Mateo 5:44. ¿Por qué la palabra de Dios dice que nosotros los amemos? Es que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, abrazarlos, besarlos, quererlos. No, de ninguna manera. Amar a vuestros enemigos es perdonarlos y no desear nada en contra de ellos, y orar a Dios por ellos para que realmente cualquier raíz de amargura que el enemigo de nuestra alma quiera poner en nuestros corazones, en nuestras vidas, pues sea quitada, sea borrada, y podamos así entrar al reino de los cielos. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 8 y en el capítulo 8 y en el verso número 1, dice la Biblia que nosotros tenemos un sumo sacerdote. Y Jesucristo vino para perdonarnos a nosotros. Cuando nosotros hacemos algo malo delante de Dios, Dios nos perdona. Y Dios quiere que nosotros también perdonemos a nuestros semejantes, a nuestros enemigos, al que nos ofende, al que hay veces sin saberlo, sin quererlo, también nos ofende. Hay personas que piensan que cuando hacen algo malo delante de Dios, Dios tiene un látigo para castigarlo y que Dios es un Dios castigador. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Cuando el libro de los Hebreos nos dice en el capítulo 8, verso 1, que tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, en el cielo, está haciendo por nosotros su ministerio sacerdotal en el cielo. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros somos cristianos, cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros le servimos a Dios y nosotros hacemos algo malo delante de Dios, Dios el Padre no mira tu pecado ni está listo para castigarte y para llevarte hacia la condenación. Dios al que mira es a Cristo, que está haciendo su oficio sacerdotal en el cielo, sentado a la diestra de Dios el Padre. Entonces el Padre mira a Cristo y le ve sus heridas y le ve su costado. Y Cristo le dice: Padre, por él también
Morillo. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros no pequemos. Por eso es necesario que no hagamos lo malo y que nosotros aprendamos a perdonar. Romanos capítulo 8, verso 34 dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y Mateo capítulo 6, versos 14 y 15 dice que si perdonamos a los hombres sus ofensas, Dios también nos perdonará a nosotros. Y que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios tampoco nos perdonará a nosotros. Jesús decía, capítulo 23 del libro de Lucas, primer palabra de las 7 palabras que dijese Jesús, nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay gente que te ofende, pero no sabe lo que hace. Hay gente que te trata mal, pero no sabe lo que hace. Hay gente que te hace males, pero no sabe lo que hace. La palabra de Dios en esta hora nos indica a través del ejemplo de Jesucristo que perdonemos. Y si perdonamos, sanaremos nuestra alma. Si perdonamos, sanaremos nuestro espíritu. Si perdonamos, tendremos paz, tendremos la bendición de Dios, tendremos la salvación del Dios eterno del cielo. Que Dios te bendiga y espero que sea de bendición para tu vida y para tu alma. Primera de las 7 palabras que dijese nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Bendiciones.